Alta tensión en Argentina. Se vienen las elecciones, el dólar superando los 200 pesos, el acuerdo o no acuerdo con el FMI, tensiones en el gabinete y muchas cosas más que nos ponen en una situación de quiebre. Hoy vamos a ver en dónde estamos y hacia dónde vamos a ir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Manuel Roberto Couso, soy director de Academia Merval y antes de ver la situación en la que estamos parados hoy en nuestro mercado y la que está viviendo nuestro país y qué eventos se van a desencadenar, te recuerdo que en la descripción de este video tenés un Docs, un Forms, un documento donde puedes completar tus datos y nosotros nos vamos a comunicar para que estés en nuestros grupos de WhatsApp, de cripto, de Forex, donde hacemos trading, te acompañamos, hacemos charlas por Zoom, un montón de cosas de formación y para que obviamente obtengas también buenos resultados. Pero vamos a hacer una pausa y ahora sí, vamos con el video. Argentina está en una situación muy tensa. ¿Sí? El mercado argentino viene en una tendencia bajista poderosísima desde hace algunos años y esto tuvo que ver con el retorno de la Argentina ¿a dónde? Al FMI, al Fondo Monetario Internacional, que es un organismo multilateral, es decir, que lo conforman varios países para dar asistencia financiera a naciones que lo están pasando muy mal. ¿Sí? Esto es un organismo que nació post Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países a recomponerse. En 2018 Argentina venía de una situación muy compleja donde había pedido muchísima deuda que ahora no podía pagar, ¿sí? Porque había sido deuda que principalmente se había utilizado para saldar el default que había con los fondos buitres en el 2015 y entonces tuvo que retornar al FMI con un crédito enorme, ¿sí? Uno de los créditos más grandes de la historia del Fondo Monetario y que eso desencadenó en una serie de crisis económicas en Argentina bastante serias, ¿sí? Crisis de producción, alta inflación y todo lo que cada una de las personas que ve este video y vive en Argentina sabe que está pasando. Pero ahora estamos en una situación clave. El mercado tiene mucha expectativa, ¿sí? De un cambio de gobierno, es decir, espera un gobierno con medidas más pro mercado, un gobierno que pueda generar un cambio de timón en las medidas económicas, ¿sí? Que le pueda dar un incentivo mayor a las empresas, a las pymes, que pueda generar un poco más de crédito e inversión extranjera, pero también, por otro lado, tiene la tensión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La condición necesaria para que Argentina pueda salir es el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque cuando vos arreglás con el Fondo Monetario Internacional, lo que te permite eso es poder acercarte nuevamente a los mercados extranjeros. Lo que te permite también es tener un flujo de importaciones mayor, que ingresen más productos, que aumente el PBI y que la productividad en consonancia con todos estos fenómenos también mejore. Y la bolsa, por supuesto, también, porque en la medida que las empresas pueden captar crédito, que pueden empezar a elevar su producción y que pueden empezar a vender más, que el mercado interno y el consumo aumenta, las empresas mejoran y eso repercute directamente en la bolsa. Entonces tenemos dos situaciones tensas. La primera, una expectativa poderosísima y absoluta respecto de un cambio de gobierno, ¿sí? Respecto de un cambio de expectativas y de una pérdida de poder del oficialismo en términos del Senado y de la posibilidad para impulsar leyes y legislación antimercado. Y por otro lado, la duda de si Argentina va o no a poder consolidar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué sucede? ¿Qué tipos de acuerdos tiene el fondo? Un acuerdo de facilidades extendidas, que es el que va a buscar Argentina. ¿Sí? Es el acuerdo que tienen la mayoría de los países que no logran saldar su deuda como corresponde, pero Argentina, por el tamaño del crédito, tiene que pagar una sobretasa. Vamos a ponerlo en términos empresariales. Si vos sos una empresa de factura 2 pesos y al fondo le pedís 2 pesos, no pasa nada. ¿Sí? Porque pagas la tasa normal, que es en torno al 1. Si vos sos una empresa de factura 2 pesos y al fondo le pediste 10 pesos, el fondo te va a decir, como este crédito que te estoy dando tiene riesgo, te voy a cobrar una sobretasa de interés que es de 3 puntos más. Esto a Argentina, si logra eliminar esta sobretasa, le representaría una ayuda importante porque son 2.000 millones de dólares menos por año que pueden impulsarse con un cambio de expectativas a inversión, a crédito y a otro montón de cosas que sí generen un círculo virtuoso en nuestra economía real y por supuesto en nuestras inversiones. Pero lo que está pasando hoy en el mercado nacional es que la posibilidad de un acuerdo con el fondo está en duda para los inversores. Por eso hay un aumento del riesgo país y un sell-off en la deuda, ¿sí? Un desprendimiento de fondos, de bancos y de inversores mayoristas de sus posiciones en deuda argentina. Eso es lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Ante la duda de un acuerdo con el fondo, hay un sell-off y un desprendimiento de deuda local, tanto legislación nacional como extranjera. Pero, ¿qué pasa?
nosotros hicimos y nos tomamos el trabajo de hacer un análisis respecto de las probabilidades o no de que Argentina consolide un acuerdo. ¿Y a qué conclusión llegamos? De que las probabilidades son altas. En primer lugar, por el historial del FMI en torno a acuerdos con países del tercer mundo. Tenemos la experiencia de Portugal, tenemos la experiencia de Grecia, tenemos experiencias en Latinoamérica que nos indican que tarde o temprano el fondo tiene que acordar por presión de los países que tienen más votos, y Europa y Estados Unidos. Y en segundo lugar, tiene que ver con los giros que da el fondo a los miembros de cada país. Año a año, el Fondo Monetario Internacional le da, en este caso por la pandemia, un dinero a cada país miembro para que pueda afrontar una situación y pueda aumentar su asistencia, que pueda aumentar la inversión en términos de PBI, etc. Argentina tomó una medida que para mí fue decisiva en términos sintomatológicos de qué es lo que estamos buscando. Argentina agarró esa plata y se la devolvió al Fondo Monetario Internacional en forma de devolución de crédito. Eso fue un hecho simbólico que tiene una relevancia crucial en todo este escenario y en el entendimiento de cuáles son los potenciales horizontes respecto a un acuerdo entre un organismo multilateral y una nación. Porque eso demuestra algo importante en términos jurídicos y también en términos internacionales, que es voluntad de pago. Argentina es un país que evidentemente tiene voluntad de pago y el Fondo Monetario Internacional es un organismo que por historia tiene voluntad de acuerdo. Y más aún con la persona que hoy está dirigiendo el Fondo Monetario Internacional, que tiene experiencia en bancos por ser conciliadora. Es importante entender esto. Estamos yendo a leer el perfil de la persona que está al frente de la negociación, tanto del fondo como del ministerio, la experiencia de acuerdo del Fondo Monetario Internacional y la voluntad de pago de Argentina. 3 situaciones que nos dan un indicio de que Argentina va a poder consolidar tarde o temprano un acuerdo con el fondo. ¿Y antes de cuándo? Seguramente de marzo, que son los próximos vencimientos importantes que tenemos con este organismo multilateral. Entonces, se vienen meses claves donde, si eso se consolida y vuelve la expectativa sobre un acuerdo, puede haber una gran oportunidad en deuda local, tanto de legislación nacional como extranjera, pero sobre todo extranjera, porque es la que los inversores siempre van a tener un voto de confianza más, porque ante la situación de 2024, cuando Argentina no pueda pagar los bonos, ahí vos tenés la posibilidad de protestar en los juzgados de Estados Unidos y no de Argentina. Conclusión, para entender, estamos en una situación de quiebre, en una situación donde hay un punto de inflexión, donde está las elecciones y el Fondo Monetario Internacional. Hay muchas tensiones que están generando respecto del acuerdo un deterioro en las valuaciones de nuestro país, pero comprendiendo personas que están al frente de las negociaciones, comprendiendo perfiles del fondo y del ministerio, deberían consolidar un acuerdo hacia marzo, y eso más temprano que tarde va a generar un cambio sobre las expectativas y una situación muy distinta a la que estamos viviendo en nuestro mercado. Y una cosita más antes de despedirnos por este video: llena los datos, completalos en el Forms para sumarte a nuestros grupos de WhatsApp. Suscríbete al canal, déjanos tus comentarios respecto de lo que pensás que va a pasar con el dólar, con el fondo, con el acuerdo, que vamos a estar leyéndolos todos y cada uno de ellos y publicándolos también en Instagram. Chau.